Bienvenidos a un episodio más de Mujeres en Ingeniería. Hoy tengo la fortuna de que me acompañe una excelente mujer y sobre todo ingeniera. Euridice Balocea, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Bere, por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. Bueno, vamos a empezar de principio, como iniciamos con todas las compañeras. Por favor, si nos puedes compartir qué carrera estudiaste y en qué institución. Soy ingeniero arquitecto del Instituto Politécnico Nacional. Tengo especialidades en gestión de proyectos y dirección de operaciones. Y también tengo una maestría en ingeniería por la Universidad Panamericana. Ok. Sí, para darnos así como un contexto general de qué estudiaste. Ok. Euridice, la verdad que la labor que tú haces para mí se me hace muy fuerte, pero muy suave, muy retadora. Te agradezco mucho que nos acompañes. Me voy a ir un poquito más atrás. No sé si en tu caso tú empezaste a desarrollarte como profesionista antes de salir de la carrera o después de que saliste. Bueno, yo estudié ingeniería arquitecto, Ajá. ¿no? Sí. Sin embargo, yo no sabía en qué me metía cuando estudié ¿no? Como la mayoría no sabemos. Entonces, pues yo tenía la idea romántica de la arquitectura y Ok. diseño, y voy a estar con proyectos grandes, y el planotes Auditorio y todo. Nacional, Ajá. y no, la realidad no es esa. Ok. Entonces, cuando yo salí de la carrera de ingeniero arquitecto, pues estaban saliendo otras que te gusta, 20, 25 universidades con aproximadamente 3,000 arquitectos al año, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú sales de la carrera, si no tienes experiencia, y mi experiencia, yo hice mi servicio social en Conaculta, Okay. entonces eso me romantizó más el tema De la de la arquitectura. arquitectura. ¿Por qué? Porque yo hacía a mano alzada, porque dibujo bien a mano alzada, y yo hacía los levantamientos de las fachadas del siglo XV y siglo XVI, que estaban las restauraciones en ese entonces, que la mayoría eran iglesias. Entonces, sí estaba romántica. yo me iba y me tenía mi sillita así como esta, me sentaba enfrente de una iglesia y a dibujar todos los querubines y todos los santos y las columnas, depende del orden del que pertenecían de cada una de las fachadas, que generalmente eran frailes que habían viajado por el mundo y que traían las corrientes de otros lugares, y era lo que plasmaban en las fachadas. Okay. Entonces, estas fachadas, pues obviamente en este siglo pasado, ¿no? Ya están destruidas. Entonces yo hacía todo el levantamiento de eso, le falta la mitad de la cara, a ese le falta alguna ala, a ese le falta algo, y iba a los documentos. Conaculta tiene una biblioteca muy particular en la cual vas y consultas o los escritos o fotografías o dibujos de cuando se inauguró esa iglesia, obviamente para la evangelización. Okay. ¿No? Entonces yo tenía que ir a investigar y hacer el boceto para que se restaurara esa fachada. Esos fueron mis inicios cuando salí de la carrera, y era algo como película mexicana, ¿no? De que vienen los arquitectos y yo era la más visible, porque yo estaba sentada enfrente de la fachada, y mis compañeros estaban restaurando ya sea algo dentro del recinto, o estaban haciendo otro tipo de labores, pero la más visible era yo, porque yo estaba sentada aquí dibujando la fachada. Entonces, al frente. Exactamente. Cuando terminaba ese trabajo, había un programa de gobierno que era para restaurar edificios históricos, pero con temas religiosos, que eran iglesias, ¿no? Entonces, la tercera parte del presupuesto la ponía el gobierno. La otra tercera parte la ponía la iglesia como tal, y la otra tercera parte la ponía Conaculta, ¿no? Entonces ahí es donde se sumaba todo ese dinero para restaurar su iglesia, y había gente pues que querían mucho, muy devota, que querían mucho su iglesia, que era un símbolo de unidad social en la región. Entonces, cuando llegaban las 4 o 5 de la tarde, así de, los arquitectos, ahora los invitamos a comer a la casa de fulanita, ¿no? Entonces nos íbamos los arquitectos a comer a esta casa, y iba el padre, íbamos nosotros como arquitectos, y iban pues los que habían organizado, que representaban a la sociedad, ¿no?
o sea, los líderes vecinales o alguien, ¿no? Entonces era imagínense una escena de película mexicana, Sí, totalmente. mole y arroz y dulces Mm, y cosas, porque no te estaban halagando porque estábamos restaurando su iglesia. claro. Entonces, cuando yo salgo de la escuela, esa es mi primera experiencia como arquitecto. Entonces, yo soñaba con en algún momento de la vida irme a estudiar restauración de monumentos a Ok. Toledo, España. Eso nunca pasó, ¿no? Porque la otra parte, eso era muy bonito, pero la otra parte era que pues no había presupuesto en México para arquitectos que estaban restaurando obras. Mm, Entonces, cuando yo termino mi servicio social, a mí me ofrecen trabajo en Conaculta, pero la verdad es que la paga era muy poquita, sí, me ¿no? imagino. O sea, ni para los pasajes, ni para nada me alcanzaba y así de, no, Tenemos pues algo simbólico. mis papás no creo que me quiero seguir manteniendo, entonces tuve que decir que no Ujú, y ponerme a trabajar, ¿no? Entonces, cuando encontré mi primer trabajo fue de dibujante. ok. Y ese De trabajo arquitectura todavía. de arquitectura todavía Mm, y de dibujante, pero yo entro a una empresa que hace pisos técnicos, el piso falso para sites ok. o para centros de datos, eso Mm, era lo que yo dibujaba. Entonces imagínate qué aburrido era después de haber dibujado las fachadas históricas. sí. Yo dibujaba una cuadrícula y el sistema constructivo para los pisos técnicos y Ajá. ya. O sea, me pasaban mis días haciendo eso Wow. y no era divertido. No, me imagino que no. Puros cuadros, cuadros, Tampoco cuadros. era bien pagado, pero era un poquito mejor que con Aculta. Ujú, Y ahí tengo el primer acercamiento con los sistemas contra incendio, porque no solamente hacían los pisos técnicos, sino que hacían los sistemas de supresión a base de FM200, que es ok. un agente limpio para los sites de Walmart. En ese Ah, ok. entonces el cliente Mm, era Walmart, ¿no? Entonces hacen todos estos sistemas y yo era el dibujante. Entonces cuando dibujaba, así de bueno, y estoy dibujando un tanque, y estoy dibujando un tablero, y estoy dibujando una estación manual, y estoy dibujando un detector, y estoy dibujando una boquilla de descarga, y no entiendo nada, ¿no? claro. O sea, ¿por qué me estás pidiendo que dibuje todo esto? Fieros Enséñame. gabinetes y tubos. Y el ingeniero que lo diseñaba, no, es que dices que tú no sabes, acabas de hacer, no entiendes nada, hay normas y Claro. hay cosas, ¿no? Ujú, Y yo así de, si me explicas, entiendo, ¿no? claro. ¿Eso Y fue cuánto tiempo eso después de que fue egresaste? pues yo creo 2 años más o Ok. menos, Ujú, de que egresé. Y ese es mi primer trabajo serio, ¿no? ok. Tanto profesional como la carrera y también enfocado a la parte de seguridad y sistemas contra incendio. Y la verdad es que no es como que yo haya decidido, ¿no? Sino que el destino te lleva a eso. Así de date cuenta, ¿no? Sí. Entonces date cuenta que es... Y cuando él me empieza a enseñar a diseñar, yo dibujaba y diseñaba Ok. y ya no lo ocupábamos, ¿no? Ok. Entonces, o ya no me ocupaban a mí, también Ajá. podría ser si él dibujaba, ¿no? Pero la Claro. realidad es que era un dibujo muy sencillo, mi conocimiento de arquitectura y de ingeniería pues lo hacía realmente rápido y no había mucho futuro porque este ingeniero pues ya se veía amenazado porque Claro. yo dibujaba y diseñaba más barato de lo que él cobraba, ¿no? Ajá. Entonces Dos ya somos muchos. eso no estaba funcionando Ajá. y cuidado con las canciones que tienes, ¿no? Porque en ese entonces yo tenía un novio que actualmente es mi esposo, ¿no? Ok. Y él entra a trabajar a otra empresa y en esa empresa ya es de sistemas contra incendio. Ah, ok. Entonces, base agua. Y Perdón, ¿él es de qué carrera también? también ingeniero arquitecto Ok. de la universidad, así que cuídense de los novios que tienes y dices, para pasar, para ir al cine, Ajá. puedes terminar casada con él. Entonces, pues salimos los dos de la carrera, yo entro a esta empresa y él entra, sí hay un tema machista, ¿no? En el cual pues él ganaba el doble de lo que yo ganaba Sí. cuando teníamos la misma experiencia nula y los mismos conocimientos, aunque la verdad yo tenía mejor promedio, pero eso no importó a nadie, ¿no? Y En ese momento no. punto, ¿no? Entonces, él encuentra una oportunidad en la empresa que él trabajaba Ujú, y me recomienda para entrar en esa empresa que era ingeniero junior, ingeniero de diseño junior. De diseño yo sabía hacer sistemas de FM200 y nada más. ok. Pero todo esto que vemos el día de hoy, válvulas, sistemas de diluvio, sistemas húmedos, sistemas secos, sistemas de presión, no tenía ni idea, ¿no? Claro. Entonces era una empresa en la que llegabas y te lees este libro,
y ahora pasaban 3 días, ahora Ok. tenés este y ahora tenés este. Normas, o sea, no Sí. era como una novela, ¿verdad? Qué Era emoción. aburrido Claro. lo que le seguía Claro. y pues no entendía nada, ¿no? Porque una norma es técnica y Mm. tiene una estructura clara con base aún hoy que me dedico a esto, sé que es un sistema, ¿no? Claro. Y que una te lleva a otra, y que otra te lleva a otra, y que otra te lleva a otra. En ese entonces no lo entendía. Claro. Y pues yo empecé a diseñar los HEB, que eran las únicas tiendas que se protegían con sistemas de Ah, ok. rociadores. Ujú. Y resulta que, pues también, así como yo, llegamos mucha gente que somos con poca experiencia. Y al ser con poca experiencia, pues éramos mano de obra barata, ¿no? Claro. Y obviamente éramos personas o profesionales que estábamos muy ávidos de conocimiento y no importaba si trabajábamos sábados, domingos, días festivos, no importaba. Realmente el ambiente era bonito porque era como estar en la escuela, todos éramos jóvenes, era un ambiente padre y no te dabas cuenta de las carencias de ese tipo de trabajos, ¿no? Ujú. Resulta que llega un momento en el que esto se divide y los ingenieros que tenían un poquito más de experiencia los dividen y a mí me dividen con otra compañera a hacer costos y presupuestos. Ok. Lo cual era, ahí aprendí muchísimo porque no nada más se trata de diseñar, se trata de Ujú. costos, marcas, Sí. aprobaciones de los equipos Ujú. y que yo no entendía, bueno, pero ¿por qué había una diferencia entre acero Ujú. al carbón, o porque había tubería galvanizada, o porque Ok. había tubería de acero inoxidable, o porque Ujú. había tubería plástica, o cuáles son las conexiones de diferentes tipos de materiales, o porque hay diferentes tipos de válvulas, o para qué sirven cada tipo de válvula, ¿no? Entonces, costos y presupuestos te va, yo cuantificaba hasta las condanas, o sea, Sí. todo, la Sí, sí, última sí. tuerca, ¿no? Ujú. Y eso pues me hizo realmente diferente en el mercado, a mí y a muchos que tuvimos esa experiencia, porque en la escuela no te enseñan eso, ¿no? O sea, te dan No. una idea muy general Ujú. y hasta ahí, ¿no? Llegó un momento en el que hubo algunas injusticias, ¿no? Y Ok. mis aires revolucionarios de la juventud de, no, yo no voy a aguantar esto, ¿no? Ok. Ya, nos vamos, me voy. Y con mi amiga que también tuvo esas injusticias, yo esperaba que se fuera conmigo y nos diéramos una lección, ¿no? No se fue conmigo, me fui yo sola. Pero cuando me voy, yo dije, bueno, ¿y ahora? O sea, ¿qué hago? O sea, arquitectura, no, pues, de iglesias históricas, de eso no hay empleo, ¿no? De dibujar Ni empleo ni pisos dinero. técnicos tampoco. Y yo sé hacer sistemas contra incendio, pero en Ok. arquitectura ya perdí el tiempo, ya perdí 2 años de mi vida. Ujú. ¿Y quién hace sistemas contra incendio, no? Claro. Todavía no lo entendía. Y resulta que estuve desempleada 48 horas. 48 Wow. horas y en esta empresa, a pesar de las injusticias y todo, fue una gran escuela Sí. y donde hice grandes amigos y aprendí muchísimo. A mí me mandaban a hacer las juntas técnicas en mi juventud, ¿no? En la escuela yo tenía que defender mi diseño, defender mi Ok. propuesta y estuve en juntas técnicas en General Motors, en Audi, en Volkswagen, Ok. pero en realidad yo no me daba cuenta de lo importante que era, Lo que ¿no? estabas haciendo realmente. Ajá. Entonces, los primeros que me empiezan a ofrecer trabajo, pues son mis mismos clientes. Ok. Oye, saliste, pero dime la verdad, ¿pero por qué estás saliendo? No, pues es que no, ya no es para mí. Bueno, ok, yo te ofrezco trabajo. Ok. ¿Cuánto ganas? Tanto. No te puedo ofrecer eso. Bueno, menos, ¿no? Ujú. Está bien, o sea, no importa. No, Eury, es que el doble. O sea, no puedes vivir con eso. Ok. Y yo así de, ¿es en serio el doble? Sí, ¿no? Que tampoco era tanto dinero, ¿no? No, pero cuando vas Pero, empezando, pues es pero bueno. yo decía, ¿pero por qué me estás dando eso? O sea, algo, Ajá. no quiero engañar a nadie, pero no crees que tengo tanta experiencia, ¿no? Ajá. Y no, es que Uri, las bandas de sueldo son esto. Yo no te Ok. puedo pagar menos, me meto en un problema, ¿no? Ujú. Y yo, ok, bueno, sí, hagamos trato, ¿no? Acepto. Y en eso estaba, y llegó otra empresa, Ok. que era internacional. Mm. Y, ok, perfecto, te ofrezco trabajo. Oye, pero ya es que ya me voy contra. No, fue donde están dando, te doy 20%. La primera vez en mi vida ¡Qué que alguien suave! se peleaba por mí, ¿no? Y yo no entendía. Yo decía, pero ¿qué quieren? Ujú. ¿Por qué? Porque yo no sé hacer nada, solo sé hacer sistemas contra incendio. Eso, ¿Qué ¿quién lo están viendo? ocupa? ¿Quién lo ocupa, no? Ajá. Obviamente me fui con la que ofrecía el 20% más y le di las gracias. Me dejaron hablar como
año y medio, ¿no? Porque después regresé a ofrecer productos, ¿no? Claro. Y ya volvimos a ser amigos, ¿no? Entonces, ya me voy y esta empresa era UTC Fire Security, que es la fabricante KIDE, que fabricaba sistemas contra incendio, tanto de espuma como de gases, también había una línea de detección de alarma. Y ahí entiendo que el mercado es diferente a un nivel corporativo, ¿no? Ajá. Ellos empiezan a entrenarme en base a códigos y estándares de NFPA, pero ya no me dieron los libros, ya me mandaron al curso. Claro. Me mandaron a los cursos de espuma, me mandaron a los cursos de gases, me mandaron a los cursos con los fabricantes. Y ahí, con mi entendimiento que ya tenía empírico, de alguna manera, pues tuvo todo sentido. Claro. ¿No? Entonces ahí fue donde dije, bueno, el destino ya me mandó 3 trabajos de contra incendio, algo tengo que entender, ¿no? Y empecé a introducirme un poquito más en esa parte, ¿no? Así es como llego a este mundo y básicamente de ahí el novio que me había recomendado, pues yo le debía un favor, ¿no? Porque me había entonces ahí voy yo y pago el favor. Pago el favor, obviamente, porque dentro de las injusticias yo esperaba que mis amigos y mi novio renunciaran todos conmigo y no pasó, ¿no? Entonces, cuando a mí me va bien y digo, bueno, pues es una mejor empresa y ya nos están explotando y ya, bueno, ya a mí ya no, porque yo ya me fui, pero él sí, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo a esta nueva empresa. Oh, mejor, ¿no? No trabajo con el novio, no trabajo con el novio, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sí hay una competencia. Los dos éramos profesionales, los dos estábamos abriéndonos camino. A mí me estaba costando más trabajo que a él, ¿no? Sí. Y sí, la verdad es que sí, era por eso. Hoy lo entiendo, ¿no? Hoy en la distancia lo entiendo. En ese entonces yo no entendía. Yo dije, bueno, pues es que sí soy mala. No, no era mala, es que sí era una realidad, ¿no? Pasamos unos años, él estaba en un área de ingeniería y yo estoy en un área de ventas. Okay. Y ahí empieza lo primero que no te enseñan en la escuela, ¿no? En ventas, tú tienes un sueldo y ganas lo que quieres. ¿Por qué? Porque entre más grandes, pues más comisiones, o más bonos, o más lo que quieras. En un área de ingeniería, pues depende de cómo te vendiste, ¿no? Cómo te vendiste y es el sueldo que tienes siempre. Entonces, ahí empezó un poquito de celo, que obviamente todavía éramos muy jóvenes, y pues inmaduros los dos, así de, bueno, pues es que tú haces ingeniería, tú trabajas, pero yo nada más voy a mis proyectos, cotizo y sí tengo ciertos conocimientos que los aplico y que eso me dan congruencia y me dan elocuencia para hablar de temas técnicos. Claro. Pero pues tú quédate en tu área de ingeniería, que te quedas un proyecto un año, ¿no? Siendo exitoso. Tú muy bien, yo te amo, te adoro, ¿no? Pero no somos iguales, ¿no? Sí. Entonces ahí empiezan, ¿no?, algunas fricciones y ya no éramos tan jóvenes y estábamos en vías. Esto no está funcionando, llevamos demasiados años y yo no veo claro a dónde vamos, ¿no? Entonces, una de dos, o tronamos o nos casamos y pues no te veo con ganas de casarnos, ¿no? O juntar, ya, lo que sea, ¿no? Algo, ¿no? En el mismo tema profesional, obviamente para nosotras sí tenemos un calor biológico, por supuesto, ¿no? Sí. Y sí llega un punto en el que yo estaba así de enamorada, ya me caso. El problema es el timing, ¿no? Si no estás al mismo tiempo y no estás en el mismo tiempo profesional, eso no te pasa. Sí. Y fue lo que en algún momento me pasó. Entonces, cuando dije, no, esto no está funcionando, yo empiezo a buscar otras oportunidades y entro a 3M. Cuando entro a 3M, resulta que había otros candidatos que cuando yo conozco quiénes son, yo dije, no, pues, no hay manera de que me den el trabajo porque ellos son guau, ¿no? Claro. Y si eran guau, yo no sé si algo vieron en mí o era más barata, tal vez. Puede ser, ¿no? Pero el punto es que me dan el trabajo. A mí me dan la representación nacional de un producto que era Novec 1230, que es un agente limpio, competencia del FM200 que originalmente yo dibujaba en mi primer trabajo. Y mucho del valor era que conocía la competencia. Claro. Mi valor no era que conociera el producto que yo iba a trabajar, sino el valor era que yo conocía la competencia, conocía el mercado y sabía desde qué pie cojeaba Claro. y ese era el más caro y no se vendía, nadie lo vendía, ¿no?
Entonces yo dije, santo Dios, ¿no? No es lo mismo llegar a un lugar donde las cuentas están desarrolladas a llegar a un lugar donde Abrir cuentas. entras perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a... Y yo dije, bueno, pues lo lógico, voy con tal, que los conozco, he trabajado con ellos y pues me van a echar la mano, ¿no? No fue así, era una fábrica, era un commodity, yo vendía el gas, ¿no? Yo no vendía ni los equipos, ni los cilindros, ni hacía la ingeniería, ni nada de eso. Y la planta tampoco tenía idea, porque su único conocimiento era químico, ¿no? Claro. Es una industria química, entonces no era una industria de ingeniería ni de ingeniería aplicada. Okay. Al no ser de ingeniería aplicada, pues básicamente yo iba y vendía espejitos, porque pues hoy que es que quiero especificar, no, perfecto, tú me cotizas, no, tú me calculas, no, tú me diseñas, no. Entonces necesitaba aliados. ¿Quién hiciera la ingeniería? ¿Quién especificara qué equipos hacía? Había 3, 4 marcas que eran las que yo conocía y las que conocí en ese trabajo, que eran Minimax, Janus, Kide, Ansul, y era competencia entre ellos. Entonces casi era de empezar a decidir, bueno, con este proyecto voy con tal, con este proyecto voy con tal, con este proyecto voy con tal, pero yo no tenía el control de que ellos dieran un buen servicio, mal servicio o algo, ¿no? Y así se caía la venta. Entonces la especificación era técnica y los proyectos que ya pedían un agente limpio, ya estaban todos los integradores formados y iban a vender FM200, que era lo que se vendía, era lo más fácil y era lo más barato. FM200 y Carbide, sí. Los astros se alinean y hay un desabasto a nivel mundial por un incendio en una planta en China, ¿no? Donde fabricaban este tipo de soluciones y donde nadie me hacía caso con mi Novec, ¿no? Y yo estaba como el día de hoy, ¿no? Todos los días haciendo presentaciones, 2, 3 presentaciones diarias. Tocando puertas. Yo me tardé en vender, yo creo que el primer proyecto significativo como un año, ¿no? Y después de eso dije, no, me van a correr, esto no está funcionando, ¿qué va a pasar, no? Y me corrieron y pasa esto y todas las presentaciones que yo había hecho empezaron a surgir y se empezó a vender un boom de Novec 1230 en ese entonces, ¿no? Se alinearon los astros. Y todos los que me habían dado la espalda empezaron a voltear. Ahí cambié una estrategia. Lo que tenía 3M era que vendía Scotch Brite, o sea, vendía car care, healthcare, o sea, productos que no tenían nada que ver conmigo. Temas de seguridad, de reflejantes, de equipos de seguridad, de casco, los equipos de seguridad para los aeropuertos, los hologramas para los pasaportes y un montón de áreas, hospitales también, dentales también, que no tenían nada que ver conmigo. Claro. Pero todos eran mis amigos, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer era trabajar con todos ellos para que me llevaran con sus clientes y me usaron a mí de pretexto para darles algo diferente, ¿no? O sea, sí vengo, ya no te vengo a vender cascos, te vengo a dar una solución. Entonces yo fui a entrar a refinerías, a minas, a hospitales, a armadoras, a hidroeléctricas. Y tuve mucho éxito porque eran lugares que nadie entraba, ¿no? Era la época de Calderón y era una época difícil para andar en ese tipo de lugares en nuestro país. Y pues bueno, yo sí lo hacía. Entonces el más atrevido, obviamente hoy lo entiendo de que estaba loca que me estaba metiendo, ¿no? Pero que no lo dimensionabas. No dimensionaba a qué me estaba exponiendo porque sí era una época peligrosa para andar en carreteras y cosas así. Gracias a Dios nunca me pasó nada, ¿no? Pero me fue muy bien. ¿Por qué? Porque como nadie lo hacía, yo tuve pues océanos azules, ¿no? O sea, donde encontré muchos proyectos donde todos me especificaban a mí y a las marcas que a mí me costaba más trabajo, por favor, échame la mano, la ingeniería, especifica. Ya me decían, es que Aurea, ¿a dónde te acompaño? ¿A dónde vamos? ¿A dónde lo hacemos? ¿No? Entonces ya necesitaban un poquito más de mí, pero era una fórmula pues completamente diferente, ¿no? De cómo se estaban haciendo ventas técnicas. Y como todo, llega un momento en el que tiene un boom, se empieza a vender mucho y se estabiliza. ¿Y qué pasa en ventas? Pues
volvemos a empezar cada año Sí. desde, pues, buen muchachito, primer año, a ver, Sí. viene otro, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así estuve por 5 años hasta que dije, yo dije, bueno, ya está muy bien, ya es un hecho, ya quedó comprobado que sí sé hacerlo, que Sí. sí puedo, y ahora que sigue, quiero crecer profesionalmente. Claro. Pero, una de dos, si yo pedía un puesto más arriba del que yo tenía, lo más lógico era que no supiera hacerlo porque estaba muy especializada en esto. Sí. Y si me movían, ¿quién hacía lo que yo estaba haciendo? Porque era muy especializado. Y pues no, obviamente apliqué a 3 puestos porque se podía, en 3M hay muchas oportunidades porque es muy grande. Y apliqué a temas eléctricos, apliqué a temas de seguridad, con equipo de seguridad. Nunca me lo dieron, se lo dieron otras personas que yo decía, ¿cómo? Ni el ¿Tú? caso. ¿No? Entonces dije, bueno, aquí no va a ser, ahí nos vemos, ¿no? Y es donde aplico a otra empresa que es una gran empresa que fue Vitaulic, ¿no? Ahí estuve 10 años y la historia se repitió un poco, ¿no? Porque ahí eran compras y conexiones, ¿vale? Compras y conexiones. Y que me meto más al tema, yo era muy especializada en temas de riesgos especiales, de gases. Cuando entra Vitaulic es esto, ¿no? Sistemas de agua. Entonces, al ser sistemas base agua, vuelvo a entrar a ese mundo. Y al entrar a ese mundo, pues vuelvo a recordar mis orígenes cuando empezaba a cotizar, pero en un aspecto diferente. Un aspecto de especificación de marca, porque también era la marca más cara del mercado, ¿no? Con muchas ventajas, con mucha innovación, pero complicada. Y donde tienes que trabajar mucho con distribuidores. Obviamente eso nunca fue muy fuerte, ¿no? El trabajar con distribuidores, pero lo que yo sabía hacer era la especificación. Y ellos tenían un producto muy innovador que era agentes, los sistemas híbridos, que era base gases, que es hidrógeno, y base agua, que no se instalaba jamás nunca, ¿no? Pasaron muchos años y yo tenía temas, me cuestionaban, es que Uri, tienes un forecast en el que todo está lleno de Vortex, y Vortex no es el core de la compañía. El core de la compañía son compras y conexiones y válvulas, vende compras y conexiones y válvulas. Y así, pero tengo 9 compañeros haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro. O sea, deja que ellos lo hagan y yo hago esto, porque algún día esto va a pasar. Va a funcionar. Entonces, hacía ambas para cumplir con mis números y también para hacer lo que yo creía, ¿no? Y viene pandemia, se cierra la construcción, se dejan de vender coples y conexiones, que todos mis compañeros vendían el core de la compañía, y la única loca que se la pasó picando piedra, vendiendo un producto, tratando de vender un producto que no se vendía. Vienen los data centers porque todos nos vamos a nuestra casa y todos tenemos que hacer videoconferencias, y es el boom de los data centers en México. Y yo vendo un proyecto millonario a nivel mundial para esta compañía, con la especificación de lo que yo venía haciendo durante muchos años y que me cuestionaban de por qué lo haces, ¿no? Entonces, ¿no? Dicen, ¿para qué trabaja? El día de hoy mucho Vortex, ¿no? Y es algo muy bueno porque lo relaciono a lo que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Es muy probable que la labor que estamos haciendo en normas, pues es un trabajo, yo no lo veo para un trabajo de 6 meses, 1 año, 2 años, yo lo veo para 10, 20 años. NFP tiene 130. Entonces, a mí me toca, ya no soy la primera, ¿no? He tenido compañeros que han estado en México y que han hecho una gran labor. Sin embargo, la manera en acercarme con el colegio de ingenieros mecánicos y eléctricos de Tijuana, hacerlo con la federación también, estar con otros organismos, pues es labrar el camino. Entonces, tal vez los resultados los vamos a ver en 10 años, 20 años, tal vez no los vea, no lo sé, pero tenemos que empezar. Pero vuelves a hacer otra vez, empezar a abrir camino en algo que se tiene que hacer. En algo que creo, ¿no? El problema es cuando no crees en lo que estás haciendo, pues realmente no va a haber un cambio, ¿no? Ok, entonces vendes este proyecto millonario en pandemia. Wow de la wow, con los data centers. ¿Cómo haces tu cambio en FP?
Bueno, ahí es otra triste historia. Esa historia De que no las es que hay tan triste, varias. ¿no? Salario emocional, ¿no? Claro, sí. Entre que es un lindo concepto, ¿no? Ujú. Pero cuando yo vendo este proyecto, por fin, bueno, no es que por fin, siempre fui escuchada porque mal que bien me lo dejaban hacer, ¿no? Claro. Sí, es decir, no creían en mí, pero sí me dejaban hacer. Pero Entonces, sigue, pero no me sigue. lo decían, ¿no? Buena muchachita, muy bien, ¿no? Ok. Y me hacen Vortex Specialist. Ok. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿No? Ah, Porque era la especialista del producto. Y está muy bien, ¿no? Mm. Salario emocional. Bueno, ok, perfecto. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto vamos a Ajá. aumentar? ¿Cuáles son mis metas? Porque es un producto diferente. Sí, claro. Ya no es como antes, que puedo estar vendiendo 3 millones de copias cada mes. O sea, no Claro. va así. Si es un producto de alta especificación, que tiene una gestión, ¿qué va a cambiar? Nada, ¿no? Lo único que te va a cambiar es que ya no tienes un territorio definido, sino que todo México es tu territorio, ¿no? Ok. Ok, más trabajo, gracias, ¿no? Y bueno, ¿y qué más me voy a ganar, no? Pues más trabajo, más especificación, vas a poder trabajar con todos tus compañeros, tú eres la líder del proyecto. Ok, sí, ¿cuánto estamos ganando? No, pues nada, lo mismo, pues ventas, ¿no? Entre más ventas, pues más ganas. Pero ya tienes más alcance. Sí, yo, ok, algo no está cuadrando, Claro. ¿no? Sí. Porque también la trampa en muchos profesionales, y creo que a las mujeres, ¿no? Yo no soy tan el tema de mujer, porque por ser mujer, no, pues así nacimos y es lo que hay, ¿no? Claro. Pero sí creo que tiene que ver porque no alzamos la voz, ¿no? Sí. Entonces el punto fue de, bueno, pues ok, más trabajo, el nombre, gracias, ¿no? Mm. Y con eso estuve bien. Wow. Y luego dije, no estoy bien, Ajá. esto no está funcionando. Sí, no. Ah, Entonces, algo no ¿qué checa. quiero? ¿No? Y es donde yo empiezo a trabajar y a participar con asociaciones, con organismos, porque yo entendía que yo necesitaba algo más grande, algo más significativo, no por tema profesional o por tema de dinero, sino algo más significativo, que dejaras un legado o que dejaras algo importante para Sí. la seguridad, ¿no? Ujú. Y el camino que vi fueron las asociaciones. Yo participé en lo que era NFPA Capítulo México en sus inicios, que los capítulos fueron desconocidos en 2017. Entonces entro a esta asociación, soy vicepresidente, y el gran cambio de esta asociación fue cambiar el nombre. Asociación Mexicana de Protección contra el Incendio, quitándole el NFPA Capítulo México, aunque estaba legalmente constituido de esa manera, Ujú. para alinearnos a NFPA. Ah, ok. Entonces, la idea era, a ver, esto no se puede caer. Si lo vamos a cambiar, lo hay que cambiar. Había muchos detractores de, no, pero esto lo que va a no, pues sí, pero no es tu nombre, ¿no? Claro. Es el nombre de otra asociación. Entonces, Ujú. cambiémoslo. Había un presidente que es el que yo apoyé en ese entonces, que era José Arturo Ortega, y el que dijo, bueno, va, ¿me apoyas? Va, sí, te apoyo. Yo lo apoyo. Entonces, yo lo que hice básicamente fue mantener la relación con la NFPA para que pudiéramos hacer este cambio. Entonces, hicimos este cambio, yo mantuve las relaciones con el NFPA, les pedí que, bueno, ya cambiamos el nombre, ahora ayúdame a mantener a mi membresía. La manera de mantener la membresía, dame un espacio en Las Vegas, dame un espacio en conferencias, que vean, o sea, pero esto no es mío, esto no es mío ni del presidente, esto es para la membresía. ¿Qué podemos hacer por ellos para que se acerquen más a la información? Ujú. Entonces, pasan 4 años. Yo soy vicepresidente, luego soy presidente, y luego me ofrece trabajo en FPA, ¿no? Ok. Entonces, y cuando me ofrecen trabajo yo tengo un buen trabajo, soy Vortex Specialist. Claro. Entonces, Tengo el título. ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿No? Pero es un buen trabajo, ¿no? Mm. Y esta es una asociación sin fines de lucro y no es mala onda, pero Sí, pues, ¿de es qué otro voy a rubro. vivir, no? Entonces, no, Eury, es que yo entiendo, o sea, pero creemos en lo que estás haciendo, creemos que tienes el potencial. Muy bien, ¿por qué no? ¿No? Okay. ¿Por qué no lo hacemos? Y es muy peligroso el tema emocional de las mujeres. ¿Por qué? Porque si te lo piden en un momento en el que dices, no, esto ya no está funcionando, va, sí, mando mi currículum. Actualizo el currículum, lo mando. 2 días después, perfecto. Eury, sí queremos concertarte, voy a ir tal día a México, ¿hablamos? Pues hablemos, ¿no? Mm.
¿Cuánto ganas? Tengo tal, 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 tal y tal. Ok, ¿por eso te vas? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿no? O sea, no había pasado en 10 años, ¿no? Ok. Y no lo tuve que pedir. O Ok. sea, me lo ofrecieron. Qué padre. Entonces, pues ahí ya tenían un puntito, ¿no? Porque pues ya estaba muy, muy apaleada, ¿no? Entonces, pues yo Ni dije, estaba bueno, emocionada para eso. no sé si es una buena decisión. Claro. Ojalá sí, ojalá no. Y si no lo es, lo voy a hacer una buena decisión, Ujú. ¿no? Claro. Y ya ha sido una buena decisión. Hoy cumplo, y yo entré en octubre del 2024 y voy a cumplir casi, bueno, pronto voy a cumplir 2 años. En octubre de este año cumplo 2 años y se me ha ido Rapidísimo. súper rápido y la realidad es que es para mí ha sido un gran acierto de vida, ¿no? Yo agradezco mucho cada una de las oportunidades que he tenido cuando Claro. trabajé en KIDE, cuando trabajé en 3M, cuando trabajé en Vitable, los adoro porque aprendí mucho de ellos, Claro. tengo grandes compañeros ahí y tenía que pasar para que pudiera dar El salto. salto Ujú. y conocerte a ti, Ah, conocer a los gracias. colegios, a PECIMI, a Claro. MUBI, a UNCED, prácticamente que es un gremio que cuando estás en ventas o estás en un tema de iniciativa privada, Mm. pues lo ignoramos. ¿Por Se ve diferente. Porque a lo mejor Ujú. es que no son clientes. ¿Cómo no van a ser clientes? No, Ujú. ellos construyen el Claro. país. Ujú. Ellos están trabajando en la fiscalización de las normas, en el Sí. conocimiento, en seguridad real. Ujú. Y cuando estás en la iniciativa privada, no lo ves, ¿no? Sí, estás en capacitación, en formación, en empujar y empujar. Exacto, eso no lo hace nadie, Ujú. ¿no? Entonces, para mí es algo en lo que creo, ¿no? Es algo que yo sé que quién va a ser el primero, quién va a ser el que va a hacer el gran cambio. El FP es muy amplio, ¿no? Claro. Yo creo que van a ser muchos los que van a hacer grandes cambios, cada quien en su trinchera, ¿no? Temas de gas, Claro. temas eléctricos, temas de incendio, temas de servicios y cuerpos de emergencia, clasificación de riesgos. No es un solo objetivo, es mucho lo que se tiene que hacer. Claro. Ahora dice, para ampliar un poquito más la información, vamos a enfocarnos primero en qué es NFPA desde sus inicios. Si nos puedes dar un poquito de contexto Claro que para sí. que la gente que no conoce sepa de qué estamos hablando. NFPA es la National Fire Protection Association y es una asociación sin fines de lucro autofinanciada. El financiamiento se hace a través de capacitación y también de una aplicación que se llama Link, también la membresía. Tiene presencia en 106 países. Hay un error ahí que mucha gente cree que es una asociación extranjera. No es así, es una asociación internacional. Los códigos y los estándares son internacionales, ya que no son financiados por un gobierno extranjero, son financiados, autofinanciados. Lo que hace NFPA es administrar el conocimiento. Administra más de 250 comités y estos 250 comités están formados por más de 10.000 profesionales en todo el mundo. Claro. Entonces, de estos 106 países, ¿para qué? Para llevar la mayor cantidad de conocimiento y de información actualizada. Claro que participan manufactura, claro que participan profesionales independientes, claro que participan conocedores y laboratorios y muchos actores participan en esto y en determinado momento la metodología es consensuada. Se hace una votación de lo que se queda y no se queda en los estándares. El fin es la seguridad. Claro. En base a ciencia, en base a pruebas, en base a estadística, para poder llevar un documento robusto para garantizar seguridad. Claro. Así es como funciona en NFPA. ¿Cuánto tiene NFPA? 130 años, nace en 1896, estamos en 2026, son 130 años de existir. Y pues bueno, personas como yo lo que hacemos es llevar una campaña de concientización y empujar el uso de estos códigos y estándares, ¿no? La metodología es la adopción por referencia, que bueno, que eso es otro podcast de unas 3 horas que podemos hablar de eso, ¿no? Claro. Pero eso es básicamente lo que hacemos y NFPA lo pone a la disposición de la humanidad con el fin de garantizar seguridad. Eso es lo que hacemos. Sí, como tú decías, o sea, al final de cuentas no es es una asociación que no es de gobierno, o sea, es de particulares, es de personas que quieren de alguna manera mejorar, prevenir, intentar evitar lo más que se pueda de accidentes y de
circunstancias y situaciones que pudieran ser fatales, ¿no? Claro. Entonces, cómo la contribución de la experiencia de tantas personas va sumando a ir perfeccionando y mejorando cada vez más la normativa, las recomendaciones, etcétera. Entonces, en este sentido, NFPA obviamente es la parte que más impulsa. Ujú. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para ustedes, entendemos nosotros como ingenieros, como profesionistas, que hay normas que se tienen que seguir, Sí. pero definitivamente toda la normativa está para perfeccionarse. O sea, el hecho de que tú digas tienes que cumplir con cierta Me normativa. gusta verlo como un documento vivo, Ajá. ¿no? Eh, es- Hoy un buen ejemplo es el código 800 que va a salir en julio, agosto máximo. El código 800 es de baterías, Ok. no necesariamente de ion litio, incluye ion litio, claro, Ujú. por supuesto, y lo estamos esperando. Con la información que tenemos hoy, día 2026, Ok. el comité empieza a trabajar hace 2 años, ¿no? Y el día de hoy es con la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Ok. Esta metodología, una vez que todos están de acuerdo, de que es el último documento, se saca a comentarios. Ujú. Hay un periodo de comentarios y para que cualquier persona que no estuvo en el comité pueda decir, oye, esto y esto y esto y esto, esto que está pasando, ¿no? Entonces el comité lo revisa, hubo tantos comentarios, ¿qué dicen? Lo dejamos, lo ponemos, o sea, hay toda una metodología y una vez que está aprobado, sale a la luz. Ok. Ahí se quedó, no, se vuelve a actualizar y a revisar ese mismo comité o ampliado o con más participación o con gente diferente, puede ser, ¿no? Ujú. Lo vuelven a revisar cada 3 años. Ok. ¿Para qué? Para alinearlo a la nueva información, a la nueva tecnología. La información puede venir incluso de peritaje de incendios que ya pasaron. Claro. Oye, pusimos todo esto, hicimos todo esto y de todas maneras se quemó. O de todas maneras hubo este incidente. ¿Cómo Ok. lo evitamos? Regresamos a la norma y la volvemos a revisar para sacar un documento aún mejor. Y así se hace con los 400 códigos y estándares de NFP, ¿no? Entonces, el día de hoy no hay documento más robusto a nivel mundial. Hay normas internacionales, Claro. ¿no? Que Sí. también tienen sus fans, ¿no? Ujú. Como todo. Claro. El tema y la diferencia abismal entre NFPA y cualquier otra norma de la especialidad que tú quieras es que es una, dos normas, uno, dos boletines, Ok. 3 boletines o específicamente para objetivos claros. Ujú. NFPA es un sistema, Sí. entra todo. Engloba la parte de incendios, engloba la parte de energía, Ujú. engloba la parte de seguridad ocupacional, engloba la parte de construcción, clasificación de riesgos, servicios de emergencias. No existe un organismo o una norma que te englobe todo eso. Claro. Hay de especialidad Ujú. y aislados, ¿no? Claro. Y que estos hacen referencia en FPA, porque Ah. cuando este dice protege con rociadores, ya no tiene el sistema, Ah. tienes que ir a FPA. Ujú. Entonces es una diferencia importante. Además de que es el único organismo que estandarizador, Ok. que es con base a consenso. Ajá. Muchos otros no es así. Consenso y experiencia, ¿no? Que es súper importante. En este caso, o sea, entendemos la dimensión que se abarca a ciento y tantos países, pues obviamente hay muchos profesionales, mucha gente que se dedica tanto a estudio como a investigación, a instalar, construir, etcétera, que está aportando con su experiencia, intentando lo que tú nos comentabas, ¿no? O sea, ver qué situaciones no se vuelvan a dar y cómo ir previniendo y corrigiendo ciertas situaciones. Entonces, en ese contexto de esta asociación global, lo tenemos claro. ¿Qué pasa con México? ¿Cómo estamos acá? A mí me gusta ver a México como que estamos más avanzados que otros países, eso es cierto, ¿no? Referencia de otros países, depende de qué países, ¿no? Ujú. ¿Cuál es nuestro principal problema? En mi opinión, es el no estar actualizados, ¿no? Porque Sí. tenemos normas muy buenas. El documento de la 001, C de 2012, que es la eléctrica, es un documento muy bueno. Ujú. Sin embargo, no porque sea bueno, quiere decir que va a permanecer en el tiempo, porque estamos hablando de Claro. electricidad. Ujú. Estamos hablando de un tema de ingeniería, estamos hablando de un tema tecnológico, Claro. que si nosotros lo revisamos desde la tecnología LED no viene en No, nuestro no, documento. Ujú. Entonces, hoy ya no solamente es eso, sino tenemos temas de inteligencia artificial, Ujú. temas de ciberseguridad, temas de electromovilidad, temas de baterías. Entonces, todo ese
tipo de cosas nos están desfasando. Y Sí. ayer en nuestro foro de prevención de incendios, el ingeniero Iriarte dio algo clave que de todas mis presentaciones digo lo mismo, ¿no? Es que no estamos alineados a la tecnología y al ritmo de la tecnología, la. Cuando muy puntualmente y acertadamente el ingeniero Iriarte dijo, sí, claro, eso es un área de oportunidad, pero las cosas básicas, lo que ya debe de estar y ya debería de ser culturalmente por default que debemos de cumplir, ni siquiera lo estamos cumpliendo, Claro. porque no hay una correcta fiscalización de la NOM 001 en nuestro país. Entonces nos estamos yendo a la nueva tecnología cuando ni siquiera la tecnología antigua o muchos edificios que son antiguos ni siquiera la cumplen. Sí, la no tienen. cumplimos ni con los conceptos básicos en algunos casos, ¿no? Exactamente. El requerimiento básico. Entonces, sí, eso que comentas me hace muy interesante porque definitivamente la tecnología y las comunicaciones nos van ganando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, esta parte se me hace muy importante porque nosotros intentamos mantenernos actualizados, pero aquí sí estamos en un punto en el que no nada más soy yo como profesionista, sino es un grupo que necesitamos apoyarnos entre gobierno, asociaciones, contratistas, federaciones, etcétera. Entonces, en esta parte la verdad se me hace muy importante porque hay un esfuerzo de la gente que quiere, y yo te lo puedo decir, hermanos, por mi gremio, es, estamos buscando ir más adelante, pero la normativa nos va frenando. Entonces, uy, es como muy desesperante. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, el gobierno está haciendo su parte, no puedo decir que no, ¿no? Ha salido el programa de infraestructura de la calidad, sí, claro. Hay que revisarlo, también hay que revisar dentro de estas normativas que se están presentando, cuáles nos están presentando, por qué nos están presentando y las que se están presentando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice el reglamento de la infraestructura de la calidad? ¿Cómo podemos participar? Y creo que la clave está en eso, en la participación y en la correcta información. Porque el tema, nosotros ingeniería somos cuadrados, pero también es un tema legal, un tema normativo que muchas veces no conocemos cuál es el proceso. Entonces, así como yo les puedo venir a asesorar cómo es el proceso para participar en los códigos estándares desde la base, desde los niveles internacionales, y se puede, también necesitamos mucha educación en saber cómo participar en estos estándares mexicanos, ¿no? Normativa mexicana, porque es así como vamos a poder garantizar seguridad al final de cuentas, ¿no? Entonces, las buenas intenciones para mí es algo, el motor es la gasolina de todo esto. Sin embargo, si lo hacemos con conocimiento, si nos acercamos a las instituciones, vamos a poder llegar a buen puerto y seguir avanzando. Esto, como te lo dije al principio de la entrevista, esto no es un trabajo de 1 año o 2 años, esto es un trabajo de 10, 20 años y probablemente no veamos el resultado. El chiste es que contribuyamos y sigamos la cara. Sí, mira, yo esa parte digo, estoy de acuerdo, que hay que participar, porque definitivamente a veces nos quejamos, pero simplemente decimos, si tú votaste, no, yo no. Pero bueno, en ese sentido, precisamente en la participación, normalmente cuando yo estoy acostumbrada a hacer una cosa, difícilmente voy a querer cambiar si alguien me dice, esto lo tienes que corregir. Ah, pero ¿por qué? Si tú te pones de decir, no, pero si así funciona y así ha funcionado. No, espérate, o sea, hay maneras o nuevas normativas de hacerlo mejor. ¿Cómo ves tú esta resistencia al cambio? O sea, de repente siento que a veces puede ser algo cultural y a veces dices, bueno, sí vamos a avanzar, pero dame chance. ¿Cómo va? Bueno, ahí tengo una opinión muy personal, ¿no? Que más allá del tema cultural, es un tema de neuroplastía, ¿no? Okay. Del cerebro. ¿Por qué? Porque es un hecho comprobado, ¿no? Que nuestros hábitos y nuestras actitudes tienen que ver con lo que hemos vivido en la vida. Okay. Entonces, el cuerpo se va a poner cómodo, en área de confort. Donde aquí, este es el lugar seguro, aquí me quedo. Perfecto, ¿no? Me siento en riesgo, me muevo. Solo si me siento en riesgo. Claro. Pero si no me siento en riesgo, ni me muevas, ¿no? Aquí estoy. Claro. Entonces, por supuesto que no vamos a querer hacer más porque me cambia mi mundo, me cambia mis hábitos, mi forma de ser y requiere un esfuerzo. Eso
de alguna manera sigue desarrollando nuestra cognicidad en nuestro cerebro, ¿no? Es algo que no todas las personas estamos conscientes de que eso pasa, y que cuando nuestro cerebro se pone en modo confort, no es que le estemos pasando bien, es que estamos evitando el desgaste, ¿no? De nuestro herramienta, que es el cuerpo, ¿no? Entonces la vida dura lo que el cuerpo dura, ¿no? Al final de cuentas. Entonces el cuerpo se está poniendo en modo supervivencia. Pero el modo supervivencia no es trascendencia, ¿no? Entonces si hacia ahí nos vamos a tema más psicológico, pirámides de Maslow, pertenencia, trascendencia, ¿cuál es el objetivo real de nuestra vida? Entonces sí nos podemos decir, no, es que no lo voy a hacer porque esto funciona. Y así funcionamos todos. Y si lo empezamos a ser observadores, veamos a nuestros hijos, veamos a nuestra pareja, veamos a nuestra casa, a nosotros mismos. Nos paramos todos los días y hacemos todo en automático. Claro. Todo en automático. Y si le movemos algo, no, yo es dificilísimo, ya no puedo, no, porque ese es el modo supervivencia. Lo mismo pasa en el tema del trabajo, en el tema de las normas, en el tema de todo esto. No va a ser fácil. Claro. El no ya lo tenemos. Y claro que va a haber resistencia y va a haber exactamente, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y eso no va a evitar que lo haga. Claro. ¿Por qué? Porque mi fin es más grande. Sí, por supuesto. Mi fin es la seguridad. Y mi fin, la seguridad, a lo mejor lo vemos como un concepto de, no, bueno, es que eso no paga cuentas, no paga dinero, ¿no? Sí, no paga dinero, pero adivina qué, la seguridad es vida. Sí, definitivamente. Y todos tenemos derecho a regresar a nuestra casa, sanos, salvos, vivos e íntegros, completitos, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo si perdemos un dedo, si perdemos una mano, si perdemos un brazo, no es lo mismo, ¿no? Vivos, pero ya no estamos íntegros, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar un poquito nuestro paradigma del concepto de es lo que funciona y es lo que no funciona. Si nos ponemos a pensar en todo lo que genera negocio, todo lo que mueve el mundo, es para ser más eficiente, ser para más eficaz, para gastar menos, para hacer más, para tener una operatividad más fácil, ¿ok? Y la seguridad y la vida, o sea, no cambiamos la palabra seguridad y la vida. Si no tienes vida, no tienes nada. Claro, ¿no? Sí, y muchas cosas a las que te pones en riesgo por ignorancia, ¿no? Lamentablemente. Fíjate que parte de la intención de este podcast es llevar información a la gente que no, tal vez no está tan especializada o que apenas va empezando en ciertos rubros. Entonces, intentamos en la medida de nuestro alcance que la gente vaya conociendo un poquito más allá. Y en este sentido de, pues es que sí lo hemos hecho, sí, pero hay maneras de hacerlo mejor, con más seguridad para ti, porque al final de cuentas todos somos usuarios de instalaciones de todo tipo, de gas, de electricidad, de agua, de todo. Entonces, es de alguna manera buscar que la gente tenga más conocimiento e información, porque siento que a veces, muchas veces, desconocimiento no es mala intención. Entonces, en ese sentido, ustedes como NFPA, aparte de dar cursos y eso, ¿cómo podemos apoyar? Hay mucha información y lo más fácil y de moda, ¿no? Son las redes sociales, la página de internet de NFPA. En la página de internet de NFPA, un día que no quieran estar scrolleando cualquier red social, de verdad que hay un montón de información para que tú quieras, ¿no? Para el público en general, para profesionales, y hay muchísimos artículos. Acaba de salir un artículo muy bueno para los que les gustan los centros de datos, está en la página del NFPA. Y como es, hay muchos artículos que está sacando en Navidad, por ejemplo, sacamos como los riesgos que puedes tener en tu casa, cómo deshacerte del árbol de Navidad, los temas de la cocina, ¿no? Que es un rito que lo hacemos en todo el mundo para la convivencia familiar, ¿no? Y representa riesgos, ¿no? Claro. Los desechos de basura, que ayer estábamos en el foro y mencionaba el cuerpo de bomberos que de los más altos índices de emergencias que tienen son incendios por desechos, ¿no? Y cuando es Navidad, adivinen la cantidad de basura que se genera. Y está en nuestras manos, no es la industria, el profesional, es nuestra casa, ¿no?
Entonces, rutas de evacuación, ¿cuántos somos acumuladores, no? Ujú. Entonces, y ojalá y fuera, Un día lo voy a usar. ojalá y tuviéramos una casa inmensa donde poder organizar y poner, ¿no? Pero no la tenemos y resulta que tenemos un sillón, una caja, es nuestra ruta de evacuación. Las rutas de evacuación no solamente son para edificios públicos, es para nuestra casa, ¿no? Claro. Si estoy acostado, estoy durmiendo en la cama y tiembla, piénsalo, ¿cuál es mi ruta de evacuación directa a la puerta, ¿no? Claro. ¿Está libre? Ujú. Estoy segura que la mayoría no. Entonces, pensemos en ese tipo de cosas, ¿no? Los materiales para mi ruta de evacuación, ¿qué es flamable? ¿Qué no es flamable? ¿Cuántos muebles tengo? ¿Cuántas cortinas tengo? ¿De qué materiales están hechos, no? Okay. Traigo un vehículo eléctrico. ¿Qué va a pasar si hay un incendio? ¿Cómo lo identifico? Ujú. Si me estaciono y compré un conector para poder cargar el vehículo eléctrico y falla, ¿qué hago? Ujú. ¿Dónde está la ruta de evacuación en cualquier lugar que yo asista? Si voy a un restaurante, si voy al cine, si voy al teatro, debo ser mi propio inspector. Claro. Y sabes que esta parte es súper importante porque obviamente el grueso de usuarios son domésticos. Son usuarios domésticos. Entonces, a veces nos vamos a dormir muy suave, 10, 11 de la noche, pero en 8 horas que estamos dormidos pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, yo creo que en el lugar donde más nos cuesta identificar los riesgos es en casa. Todo empieza dentro de nosotros, ¿no? Y eso viene en muchas filosofías, que si quiero hacer un cambio afuera, empieza por un cambio adentro. Sí, definitivamente. Y sí me llama mucho la atención porque muchas veces buscamos afuera crecer, alcanzar una habla, pero realmente tu espacio está en tu casa. Entonces ahí es donde creo deberíamos empezar todos, pero mucho más con la parte de la concientización, el conocer, el aprender, el intentar, así como nos compartes ahorita, ¿no? Investigar al menos por cultura, o sea, ver qué puedes hacer y de qué manera puedes contribuir y al menos tú estar lo más seguro posible. Que para mí yo creo que eso es la parte más importante. Nosotros como contratistas nos enfocamos generalmente en servicios de industrias comerciales, etcétera, porque al final de cuentas todos esos tienen que cumplir con cierta normatividad. Pero como te decía, por eso son las casas. Y la parte de normatividad que mencionas, cuestionémosla. A ver, lo primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fundamento de esta norma? Y si el fundamento me dice seguridad, cuestiono todo lo demás, ¿no? Entonces, saber específicamente para qué lo hago. NFPA tiene, a mí me encanta, ¿no? La primera parte de la introducción a todos los estándares y códigos. No limita nuevas tecnologías, siempre y cuando el cumplimiento mínimo de seguridad sea este. Si es igual o superior, es aceptado, aunque no esté nada. Okay. Entonces, empecemos a leer con conciencia, empecemos a leer con un verdadero criterio y a desarrollar criterio más que acumular conocimientos, ¿no? Claro. Realmente no se trata de acumular conocimientos, se trata de desarrollar un criterio con base al conocimiento. Claro. Sí, más ahorita que afortunadamente tenemos mucho acceso a información, que es fácil hacer una consulta. Y yo hice la secundaria con el Encarta, ¿no? O sea, el día de hoy que hay inteligencia artificial y que hay tantas cosas, no tenemos un pretexto para no estar informados. Sí, no hay justificación. Afortunadamente estamos en un momento en el que hay muchas herramientas. Y como tú dices, ¿no? El participar, el ser activos más que observadores proactivos en lo que tenemos que hacer. Algo más que nos quieras compartir, Luis. Hay muchísimas cosas que platicar, pero no me quiero extender como tanto de más. Lo podemos dejar para otro podcast, claro, pero algo más que nos quieras compartir. Pues mira, algo que siempre me gusta compartir en todos los foros en los que tengo oportunidades, que necesitamos más gente informada en todas las mesas donde se tome decisión. Tener muy claro cuál es el objetivo, en este caso de NFPA y de todos los colegas con los que participo, es la seguridad. Y otra parte importante es, no sabemos cuál es el bueno, no sabemos cuál va a ser el foro en el que vamos a tener el primer éxito para poder avanzar otro pasito en la seguridad. Eso no se va a acabar, ¿no? Pero no podemos detenernos porque alguien nos sacó la puerta, porque alguien no nos dio la oportunidad. Sigamos intentando y si me sale bien, lo sigo intentando, y si me sale mal, lo sigo intentando, y si me sale súper bien, lo sigo intentando, porque esto va a seguir construyéndose. Sí, y qué bueno, la verdad, qué bueno que haya gente
proactiva e inquieta que quiera seguir avanzando y que son muchísimos, afortunadamente. Muchísima gente que son, y entre esos, obviamente, estás tú. Gracias, Berenice. Un amigo. Sí, te agradezco mucho, dice que nos hayas Muchas acompañado y la verdad, obviamente, esperamos poder tenerte otra vez con nosotros. Hay mucha información que me gustaría revisar, pero como en términos generales, queríamos conocerte a ti y conocer quién es el NFPA como esta asociación de consulta de referencia y obviamente que su principal objetivo obviamente es la seguridad, que sepamos esto. Los invito a entrar a la página de FP, hay un montón de información, a descargar link, hay 14 días gratis y jueguen, tiene inteligencia artificial y hay un montón de cosas bien interesantes. Así que, hagámoslo. Yes. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you, Lisa. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lisa. Gracias. Y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Bye.